To be ¿Ser o no ser? Es en realidad una buena pregunta. El Salvador hizo la pregunta de una manera más profunda, convirtiéndola en una pregunta doctrinal de vital importancia para cada uno de nosotros. ¿Qué clase de hombres y mujeres habéis de ser? En verdad os digo, aún como yo soy. Para llegar a ser como Él es, también debemos hacer las cosas que Él hizo. En verdad os digo que este es mi evangelio, y vosotros sabéis las cosas que debéis hacer en mi iglesia, pues las obras que me habéis visto hacer, esas también las haréis. El poder hacer aquello, el ser y hacer son inseparables. Son dos fuerzas que se promueven una a la otra. La fe nos inspira a orar y la oración a su vez fortalece nuestra fe. El Salvador con frecuencia ha censurado a quienes hicieron sin ser, llamándolos hipócritas. Este pueblo con los labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Hacer sin ser es hipocresía, o fingir ser lo que uno no es un impostor. Del mismo modo, ser sin hacer es inútil, así como la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ser sin hacer realmente no es ser, es engañarse a sí mismo, es creer que uno es bueno solo porque tiene buenas intenciones. Hacer sin ser, hipocresía, da una imagen falsa a los demás, mientras que ser sin hacer representa una imagen falsa a uno mismo. El Salvador reprendió a los escribas y a los fariseos por su hipocresía. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis! Algo que hacían, la menta y el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. No fueron lo que debieron haber sido. Si bien reconoció la importancia de hacer, el Salvador estableció el ser como lo más importante. El que el ser sea lo más importante se ilustra en los siguientes ejemplos. Entrar en las aguas del bautismo es algo que hacemos. El ser que debe procederlo es la fe en Jesucristo y el gran cambio de corazón. Participar de la Santa Cena es algo que hacemos. Ser dignos de tomar la Santa Cena es un asunto más importante y de mucha más trascendencia. Muchos de nosotros hacemos listas de las cosas que debemos hacer para que nos ayude a recordar lo que deseamos lograr. Muy rara vez la gente tiene listas, pero no lo hacen. ¿Por qué? Lo que se debe hacer son actividades o eventos que se pueden marcar como terminados. Sin embargo, el ser es algo que nunca se termina. No se pueden poner marcas de verificación. Yo puedo llevar a mi esposa a una linda velada este viernes, lo que sería algo que hago, pero el ser un buen esposo no es una acción, tiene que ser parte de mi naturaleza, mi carácter o de quien soy. Como padre, ¿cuándo puedo eliminar a un hijo de mi lista como si ya hubiera hecho la tarea? Nunca acabamos de ser buenos padres, y para ser buenos padres una de las cosas más importantes es enseñar a nuestros hijos cómo ser más semejantes al Salvador. El ser como Cristo no se ve, pero es la fuerza motivadora de todo lo que hacemos si se ve. Por ejemplo, cuando los padres ayudan a un hijo a aprender a caminar, vemos al padre hacer cosas como sostener y elogiar a su hijo. Estas acciones revelan el amor que está en el corazón y no se ve, así como la fe y la esperanza en el potencial de su hijo, las cuales permanecen ocultas. Día tras día continúan sus esfuerzos, lo que es evidencia de lo diligente y pacientes que son. Ya que lo que uno es origina lo que uno hace, es el motivo detrás de lo que realiza. El enseñar a ser mejorará el comportamiento con mayor eficacia de lo que centrarse en las acciones. Cuando los niños se comportan mal, cuando pelean unos con otros, los disciplinamos en cuanto a lo que hicieron o la pelea que vimos. Pero las acciones, su comportamiento, es solo un síntoma del motivo oculto en el corazón. Tal vez debiéramos preguntarnos, ¿qué atributos, si el niño los comprendiese, cambiarían su comportamiento en el futuro? ¿El ser paciente y perdonar cuando esté enojado? ¿El amar y ser un pacificador? ¿Asumir la responsabilidad de nuestras acciones y no culpar a los demás? ¿Cómo enseñan los padres estos atributos a sus hijos? Nunca tendremos mejor oportunidad de enseñar y demostrar los atributos de Cristo a nuestros hijos que cuando los disciplinamos. Disciplina tiene la misma raíz que discípulo y supone paciencia e instrucción de nuestra parte. No debe hacerse con enojo. Podemos y debemos disciplinar de la manera que nos enseña Doctrinas y Convenios 121, por persuasión, por longanimidad, benignidad,
mansedumbre y por amor sincero, por bondad y por conocimiento puro. Esos son los atributos de ser como Cristo y deben ser parte de quienes nosotros, en calidad de discípulos de Cristo, somos. Por medio de la disciplina, el niño aprende en cuanto a las consecuencias. En esos momentos es bueno convertir lo negativo en positivo. Si un niño confiesa haber hecho algo malo, elogien el valor que requirió confesarlo. Pregúntenle al niño, y es una oportunidad de poder enseñarles por medio del Espíritu. Cuando enseñamos doctrina por medio del Espíritu, esa doctrina tiene el poder de cambiar su naturaleza, el ser, con el tiempo. Alma describió ese mismo principio, que la predicación de la palabra tenía gran propensión a impulsar a la gente a hacer lo que era justo. Sí había surtido un efecto más potente en la mente del pueblo que la espada. ¿Por qué? Porque la espada solo se centraba en sancionar el comportamiento, o sea, el hacer, mientras que predicar la palabra cambiaba la naturaleza de las personas, quienes eran o quienes podían llegar a ser. Un hijo dulce y obediente solo hará que los padres reciban un curso básico de crianza. Si reciben la bendición de tener un hijo que prueba su paciencia hasta la enésima potencia, recibirán el curso de posgrado de crianza de los hijos. En vez de preguntarse qué es lo que quizás hayan hecho mal en la vida premortal para merecer ese reto, podrían considerar al hijo que es un desafío como una bendición y una oportunidad para que ustedes lleguen a ser más semejantes a Dios. ¿Cuál de los hijos pondrá a prueba y desarrollará todos estos atributos que van a llegar a desarrollar y refinirlos? ¿Puede ser posible que este niño lo puedan amar más que al otro? Todos hemos oído el consejo de condenar el pecado, pero no al pecador. Del mismo modo, cuando nuestros hijos se comportan mal, tenemos que tener cuidado de no decir cosas que les hagan pensar que lo que ellos hicieron mal es lo que ellos son. Nunca dejen que el fracaso pase de ser una situación a una identidad al usar designaciones que lo implican, como estúpido, lento, holgazán o torpe. Nuestros hijos son hijos de Dios. Esa es su verdadera identidad y potencial. El plan de Él es ayudar a sus hijos a superar los errores y el mal comportamiento y a progresar a fin de que lleguen a ser como Él es. El comportamiento indebido debe considerarse algo temporario y no permanente, una acción y no su identidad. También puede haber confusión de identidad cuando le preguntamos a un niño lo que quieren ser cuando sean grandes, como si lo que una persona hace para mantenerse equivale a lo que es. Ni la profesión ni las posesiones deben definir la identidad de alguien ni su autoestima. El Salvador era humilde carpintero, pero eso de ninguna manera definió su vida. Al ayudar a un niño a descubrir quiénes son y a fortalecer su autoestima, podemos elogiar su logro o comportamiento, la acción, pero sería más sabio dirigir nuestros elogios principalmente a su carácter y sus creencias, a quienes son. En los deportes, una manera sabia de elogiar el desempeño de nuestros hijos sería encarándolo desde el punto de vista de lo que son, como por ejemplo, elogiar su energía, su perseverancia, su actitud ante las dificultades, etc. De ese modo se elogian tanto el ser como el hacer. Cuando les pedimos a los hijos que hagan ciertas tareas, también podemos buscar maneras de felicitarlos por lo que son. Por ejemplo, decir, me pone muy feliz cuando haces tus tareas de buena voluntad. Cuando un hijo recibe las calificaciones de la escuela, podemos felicitarlo por las buenas notas, pero tendría un efecto más duradero y beneficioso si lo alabásemos por su diligencia. Entregaste todos tus trabajos. Eres alguien que sabe cómo emprender las cosas difíciles y terminarlas. Estoy orgulloso de ti. Cuando lean las Escrituras como familia, busquen y analicen ejemplos de atributos mencionados que leyeron ese día, ya que los atributos semejantes a los de Cristo son dones de Dios y no se pueden obtener sin la ayuda de Él. Cuando estén cenando, hablen acerca de esos atributos, especialmente los que han descubierto ese día. ¿Qué hiciste hoy que haya mostrado que eres un buen amigo? ¿En qué forma fuiste digno de confianza y honrado? Hay muchísimos atributos en las Escrituras que se deben enseñar y aprender. La manera más importante de enseñar a ser es ser la clase de padres para nuestros hijos que el Padre Celestial es para nosotros. Él es el único Padre perfecto y ha compartido con nosotros su manual para la crianza de los hijos, las Escrituras. He dirigido mis palabras mayormente a los padres, pero los principios se aplican a todos.
Ruego que el empeño de ustedes por adquirir los atributos de Cristo sea fructífero a fin de que reciban la imagen de Él en sus rostros y que sus atributos se pongan de manifiesto en la manera en que ustedes se comportan. Cuando sus hijos o las demás personas perciban el amor que sienten por ellos y vean el modo en que ustedes actúan, eso los acercará más a Él. Es mi ruego y testimonio. En el nombre de Jesucristo. Amén.